Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga y te guarde. Doy la bienvenida a todos mis amados hermanos y amigos en esta preciosa noche de este miércoles 30 de septiembre del año 2020. Abre tu corazón a la palabra del Señor, porque Dios tiene palabra para ti en esta hora. Así que prepárate, preparémonos, porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Alguien dijo, uno de los problemas que afronta la iglesia en la actualidad no es que hayan muchas iglesias en el mundo, sino que haya mucho mundo en las iglesias. En el reino del mundo hay juegos de azar, pornografía, palabrotas, fornicación, adulterio, idolatría, vicios, mentiras, engaños, traiciones, incredulidad, etcétera. Así vive el mundo y para el mundo. Y muchos aman ese mundo con todas estas cosas. Pero el reino de Dios es todo lo contrario al reino del mundo. El reino de Dios consiste en, oye esa lista: justicia, paz, gozo, amor, perdón, misericordia, poder, esperanza, salvación eterna. Y pocos lo aman. Definamos hoy en cuál reino nosotros queremos vivir, si en el reino del mundo o en el reino de Dios. Hoy iniciamos este tema. Estoy en el mundo, pero no amo al mundo. Estoy en el mundo, pero no amo al mundo. Atrévete a ser diferente. Vamos a la primera carta de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el 17. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, desde el verso 15. Me acompañas sobre tus pies, por favor, para que demos lectura a la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué nos dice la palabra desde el verso 15, la cual leemos en el nombre de Jesús? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estoy en el mundo, pero no amo al mundo. Atrévete a ser diferente. Acompáñame en un tiempo de oración. Padre bueno, eterno Dios, muchas gracias. En esta preciosa hora de hoy, miércoles 30 de septiembre, te rogamos y te suplicamos que nos perdones, Señor, que nos limpie, que nos ayude cada día a acercarnos más y más a ti de corazón, con sinceridad, con transparencia, con honestidad, oh Dios, con fidelidad, con fe y con arrepentimiento, Señor. Y ayúdanos a vivir para tu reino a la manera tuya, como tú lo tienes establecido, no como nosotros queremos, Señor. Venimos del mundo, nos pones en tu iglesia y tenemos que vivir ahora para tu reino. Ayúdanos a lograrlo y trata con nosotros a partir de este momento. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estoy en el mundo, pero no amo al mundo. Así que atrévete a ser diferente. Una semana tiene 168 horas. 7 días de 24 horas. Cuando tú lo multiplicas, 7 por 24 te da 168 horas. Si la iglesia se reúne a la semana más o menos 6 horas, 6 horitas, 2 horas por ejemplo los domingos, 2 horas los miércoles, 2 horas en otras cosas durante la semana. Yo pregunto, ¿qué hacemos con las restantes 162 horas que nos quedan? ¿Qué hacemos con todas esas horas? ¿A quién se la dedicamos? ¿Qué hacemos con esas horas? ¿Se la estoy dedicando al mundo o se la estoy dedicando al reino de Dios? El reino de Dios que tiene que ver con Cristo y con su obra. ¿A quién se la estoy dedicando? El apóstol Juan, el apóstol del amor, en sus cartas,
él repite una y otra vez la gran importancia del amor. Dios es amor, nos dice el apóstol Juan. La gran importancia de lo que es el amor, donde allí él declara en muchos textos bíblicos, varios pasajes, que Dios es amor y habla mucho del amor. Pero también nos dice que Dios aborrece cierto tipo de amor. ¿Sí? Dios aborrece cierto tipo de amor y por eso Él nos manda, nos ordena a no ejecutarlo. Tú no puedes amar el reino de Dios y a la misma vez amar el reino del mundo. Eso es incompatible bíblicamente. No puedes amar los dos reinos. No es posible. Dios no quiere eso. Dios dice que no. Satanás te dice, ama al mundo y aborrece el reino de Dios. Dios te dice, aborrece al mundo y ama mi reino. Entonces tú decides. Tú tienes que tomar una decisión delante del Señor. Decide. Si eres del mundo, amarás al mundo y sus cosas. Pero si eres del reino de Dios, entonces tú vas a amar a Dios y a su reino. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y eso te hará diferente. Atrévete a ser diferente. Atrévete diciendo, yo estoy en el mundo, pero no lo amo. Dios nos prohíbe tener amor por el mundo y por las cosas del mundo. Es lo que leímos. Dios nos prohíbe eso. Debemos distinguirnos en el amor. Hay ciertas características que deben manifestarse con el asunto del amor. Amamos a Dios y a su reino, y eso incluye a los hermanos, eso incluye al pueblo de Dios, eso incluye a la familia de Dios. Pero nosotros, si decimos que amamos a Dios y los asuntos de Dios, entonces no debemos amar al mundo, porque Dios lo prohíbe. Esas características han de ser visibles en todos los creyentes y sin dudas y sin reservas. El amor al mundo ha de brillar por su ausencia en nosotros, lo que profesamos que tenemos a Cristo, que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que andamos con una Biblia debajo del brazo. El amor al mundo tiene que brillar por su ausencia en nosotros. Amor significa allí, en ese contexto, afecto y devoción, inclinación con apego y con simpatía, porque queremos eso. Cada día enfrentemos el desafío de ser diferente de los que nos rodean, estar en el reino de Dios y vivir para Él a la manera de Dios. Es toda una contradicción para este mundo cuando vivimos de esa forma. Es toda una contradicción. A veces se nos torna muy difícil soportar la presión de no amar el mundo y sus cosas. A veces hay mucha presión que viene sobre aquellos hombres y mujeres que deciden amar el reino de Dios y todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Pero el reino de Dios está lleno de bendiciones, déjame decirte. Hay muchas bendiciones en el reino de Dios, mucho, pero mucho más que la que hay en este mundo. Entonces debemos estar dispuestos a dejar estas cosas del mundo y abrazar el reino de Dios con amor de verdad. Con amor. Al ser diferente a los demás, al ser diferente de los demás, llegamos a ser como un faro en medio de la oscuridad, como la sal que da sabor a este mundo insípido y corrupto. Es Dios y su reino que deben ocupar el primer lugar en la vida de nosotros los cristianos. Es Dios. La palabra mundo, cosmos, tiene 3 significados en las Sagradas Escrituras. Y aquí entonces yo quiero que prestemos mucha atención a lo que Dios nos va a enseñar a partir de este momento. ¿Por qué? Bueno, porque leemos, como en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y leemos en 1 de Juan 2:15, 16, no améis al mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en palabras como esta que aparecen en la Biblia para uno estar claro cuáles son las enseñanzas del Señor sobre este tema? Esa palabra, mundo, cosmos, tiene 3 significados en las Sagradas Escrituras. El primer significado de mundo, de cosmos, nos habla de la creación física de parte de Dios. Hay una creación de Dios que se llama mundo. Y yo debo estar claro en las Escrituras. Por ejemplo, Juan capítulo 1, en su verso 10, nos dice la palabra, hablando de Jesús, que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho.
Entonces, aquí viene el primer significado de la palabra mundo. Nos habla de la creación física de parte de Dios. Y eso es lo que nos dice Juan 1:10, que Jesús estaba en el mundo y que el mundo por él fue hecho y que el mundo de hecho no le conoció. Habla de la creación física. Un segundo significado de la palabra mundo, cosmos, nos habla de los alejados de Dios. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando de los que se han alejado de él. Ese es el contexto de esta palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos habla de los alejados de Dios. Y el verso 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hablando de los alejados de Dios. Un tercer significado de la palabra mundo, cosmos, nos habla de la esfera de maldad. Y aquí entonces entramos en el texto que leímos en el principio, primera de Juan capítulo 2, desde el verso 15 hasta el 17. Y esta es la razón de por qué la prohibición de parte de Dios. Cuando Él nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están dentro de ese mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo, dice la palabra del Señor. Esta es la esfera de maldad que reina aquí. Hay un sistema que tú tal vez no lo ves, pero que está funcionando y está en contra de Dios. Es una esfera de maldad controlada por nuestro enemigo, por Satanás. Dice Juan capítulo 8, en su verso 23, Jesús le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice Jesús. Y Juan 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. Confiad. Dice Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hablando de la esfera de maldad. ¿Ok? Juan 17, verso 14 al 16 nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hablando de esa esfera de maldad, de ese sistema guiado por Satanás, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mundo que nos habla Juan el apóstol no es el mundo físico y material. No son las personas, sino el mundo espiritual invisible de maldad, dirigido y dominado por el mismo Satanás. Y a ese mundo es que entonces el apóstol Juan, inspirado y guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en ese mundo. Y todo lo que ese mundo nos ofrece es malo, es perverso, es dañado, es contrario a Dios, es contra la palabra de Dios, es contra la iglesia del Señor, es contra los santos, es contra todo lo que se llame Dios. Y es por eso que el Señor nos ordena, si tú me amas a mí, entonces no me ames a ese sistema de maldad. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Quita tu corazón, quita tu afecto de allí. Si tú amas ese mundo, por lo tanto, hay una declaración muy seria en el verso 15. Oiga lo que dice al final del verso 15, si alguno ama al mundo, a esa esfera de maldad, el amor del Padre no está en él, no está en ti. Hay un problema con eso. Por eso primera de Juan capítulo 5, verso 19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hablando de esa esfera de maldad. Juan 12:31 nos dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos estar claros con textos como estos.
Todos estos textos es necesario que nosotros lo estemos analizando. Y Santiago es duro con respecto a esto. Y oye cómo nos llama, oh almas adúlteras. Hablando de que si tú amas a Dios, no le puedes ser infiel con este mundo, con este sistema de maldad. Si alguno ama al mundo, hay problema. Tú tienes que definirte en esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido. Entonces Dios nos está diciendo muy claro esto. No es posible delante de Dios decir, Dios, yo te amo, pero también amas al mundo. Eso no puede ser delante del Señor. Cuando nosotros afirmamos que vivimos en el mundo, queremos decir, oiga lo que dije, cuando nosotros decimos, afirmamos que vivimos en el mundo, queremos decir que vivimos entre los que se han alejado de Dios. Según el plan de Dios, por lo tanto, es necesario que los fieles ejerzan una influencia positiva sobre el mundo, o sea, sobre los inconversos. Porque estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo, no amamos este mundo. Atrévete a ser diferente. Por esta razón, Jesús dijo, lo que he oído de mi Padre, esto hablo al mundo. A esos alejados, como dice Juan 8:26. Aunque Jesús no era de este mundo, Él no vivía en la esfera de maldad. Era necesario que el Señor viviera en el mundo para así ser una luz resplandeciente para ellos, como lo fue evidentemente. Juan 9:5 nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, nos dice el Señor. También era necesario que los apóstoles, aquellos tiempos, vivieran también en el mundo, o sea, entre los incrédulos, para poder sentir o surtir un efecto positivo en la vida de ellos. Pero también nosotros hoy, aquellos que estamos en Cristo Jesús, la iglesia del Señor, es necesario vivir en el mundo. Es necesario estar aquí en este mundo, como el Señor dice en Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús hablando con su Padre, diciéndole sobre todas estas cosas. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, por lo que tú me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. No ruego por el mundo, dice el Señor, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, harían bien en recordar que Jesús no rogó al Padre que quitara a los discípulos del mundo, sino que los guardara del mal, que los guardara de este sistema, esa esfera de maldad satánica. Juan 17:15 nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el 16 nos dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice el verso 18, así yo los he enviado al mundo. Es glorioso. Así que cuando nosotros afirmamos que no somos del mundo, queremos decir que no participamos de los hábitos pecaminosos que caracterizan a los que no obedecen a Dios. Si tú eres de Dios, tú no puedes estar participando del mundo. Tú no puedes estar viviendo como si fueras un mundano. Los que son de Dios, aunque están en el mundo, pero no viven conforme al mundo. Dios nos ha prohibido eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Atrévete a ser diferente.
No negocies el reino de Dios con estas cosas. Ay, que a la carne le gusta. Reprende a la carne en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo 2 veces allí en Juan 17, verso 14 y el 16, no son del mundo. El que está en Cristo Jesús, aunque esté en el mundo, no es del mundo. Hay que entender eso. ¿Lo puedes entender? Sí. Alabado sea el Señor. Yo concluyo diciendo algo para pensar. Si Jesús estuviera a tu lado en persona, examinando detenidamente cada detalle de la vida tuya durante un mes, ¿diría Jesús que tú no eres del mundo? ¿Tú crees que Jesús diría de ti eso? Si Él se pasa un mes contigo, entrando y saliendo en toda tu cotidianidad de vida, de que tú te levantas, sales a tus asuntos y regresas a tu casa, tu estilo de comportamiento, Jesús andando contigo, ¿tú crees que al final Jesús diría, oye, Él no es del mundo? ¿Tú crees que después de ese paseo de Jesús contigo, Él podría decir, oye, tú no amas al mundo? ¿Él podría decir eso de ti? ¿Podría decir eso de mí? ¿Podría? Pregunto. ¿Podría? ¿Podría? Tú que estás ahí mirando y oyendo, es importante que tú entiendas que mientras tu corazón está atado al mundo, no hay salvación en tu vida. Para tú venir a Cristo Jesús y haya salvación en tu vida, tú tienes que renunciar al mundo. Porque es claro lo que nos dice el verso 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas al mundo, recuerda, el amor del Padre no está en ti. Entonces es necesario para tú obtener la salvación que Dios trajo a través de Cristo, que tú entiendas que ante el llamado de Él, entonces tú tienes que renunciar al mundo de corazón, no de labios. Y hay muchos que dicen que son creyentes y están más metidos en el mundo que en la iglesia. Y eso es triste y lamentable. Conozco a uno por ahí que hacía muchísimas cosas, de hecho hasta desde los púlpitos, y por ahí anda ahora, que donde quiera que hay una fiesta está él, y siempre lo que está es emborrachándose, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en Cristo, entre comillas, pero nunca dejó al mundo. Y así hay muchos que quieren venir a un encuentro con Cristo, pero seguir metido en su mundo. Eso no es posible bíblicamente. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, el llamado de Cristo, ven, sígueme, es para que usted deje todo lo que está en el mundo. El corazón tiene que despegarse del mundo. Y hay mucho por eso que el Señor, y predicamos recientemente de esto, que el Señor le dice, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el mundo, no quieren dejar la multitud, no quieren tomar decisiones que tienen que ver con alejarse de estas cosas. Hoy es tiempo de salvación. Si tú todavía no conoces a Cristo, no sabes quién es Cristo, no has hecho una profesión por Cristo, no te has arrepentido para perdón de tus pecados, entonces un encuentro con Cristo ahora puede cambiar tu vida para siempre. Eso es algo transformador. Así que ven a Él, ven a Cristo. Tú que estás mirando, tú que estás oyendo, ven a Cristo. Cristo sigue transformando vidas. Cristo quiere transformar tu vida ahora. Ven a Él. Tú puedes allí donde estás tomar la decisión de venir a Cristo ante el llamado que Él te hace, y tú hablar con Él allí donde tú estás y pedirle a Él que te perdone y decirle a Él que tú te arrepientes de tus pecados y que ante su llamado tú te postras delante de Él y te humillas. Pide la salvación a Cristo. Dile, Señor, sálvame en este momento. Sálvame. Estoy seguro que si tú hablas con Cristo, Él perdonará tus pecados conforme a su plan divino para contigo. Toma esa decisión en Cristo Jesús y hándolo saber, por favor, en el nombre de Jesús. Hablo con mis amados hermanos, hombres y mujeres de Dios, los hombres y las mujeres de Dios. Siervo, si tú dices, estoy en el mundo, tú también tienes que decir, yo no estoy viviendo para el mundo.
Yo estoy en el mundo, pero yo no amo al mundo. Entonces debes tomar decisiones serias. Tú también, amada hermana. Tú puedes decir, estoy en el mundo, pero no viviré para él. No viviré para el mundo, ni como el mundo vive. Tú puedes tomar esa decisión. Pero eso cuesta, porque a la carne le gusta eso. Pero puede ser tu decisión en este momento. Porque tú no puedes servirle a Cristo y también servirle al mundo. Mira este ejemplo. Échale aceite a una botella de agua. Agítala. Agítala. El aceite y el agua lo agita. Y parecerá que el aceite y el agua se mezclaron. Pero déjala reposar por un momento. Y vas a ver cómo el aceite y el agua se separarán poco a poco. No se mezclan. Así deberíamos ser nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. No mezclarnos con el mundo. Que se vea que somos diferentes. Atrévete a ser diferente. Que aunque estemos en el mundo y aunque andemos con gente aquí en el mundo por razones X de muchísimos contextos, que se vea que somos diferentes, que no estamos mezclados, que no somos de la misma liga. Entonces, yo viviré en este mundo, pero separado de él. No participando de sus malas obras. No participando nunca de sus malas obras. Atrévete a ser diferente. Recuerda, Dios es amor. Dios nos manda a amar. Toda la Biblia está llena del amor de Dios. Pero hay un amor delante de Dios que es incompatible en su presencia. Y este es el amor que Dios prohíbe con respecto al mundo. Cuando Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en ese mundo. Hermano, es tiempo de que tú tomes decisión con respecto a eso. Muy serias. Porque tú no puedes decir que eres cristiano viviendo para el mundo, mezclado con el mundo, haciendo las mismas cosas que el mundo hace. Esto es una esfera de maldad que está contra Dios, que está contra los hijos de Dios. Zapatéate, que estás a tiempo. Zapatéate. Recuerda que el aceite y el agua, aunque tú los amas que estén ahí juntos, pero no están juntos ellos. Se separan. Así debemos ser nosotros. Y recuerda, seguir a Jesús cuesta mucho. No hacerlo cuesta mucho más. Amén. Amén, hermano. Acompáñame en oración y toma decisiones delante de Dios de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no te olvides de Santiago 4:4. No te olvides. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que nuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que los que se hacen amiguitos del mundo se constituyen en enemiguitos de Dios. Ojo con eso, Ten mucho cuidado. Y vive en este mundo, pero separado de esa esfera de maldad. Todos los días, todo tiempo. Estoy en el mundo, pero no amo al mundo. Atrévete a ser diferente. Padre bueno y eterno Dios, muchas gracias. Aquí estamos nosotros. Hay un grupo de tus hijos mirando y oyendo este mensaje. Y yo te ruego que nos ayude en el nombre de Jesús, oh Dios, a ser liberados de esas ataduras que tenemos en el mundo. Porque cuando estamos junto con los mundanos, nos parecemos. Nos parecemos, Señor. Nos parecemos. Ayúdanos cada día a alejarnos de ese sistema de maldad, ese sistema guiado por Satanás. Y que se vea que somos diferentes. Que aunque estamos en el mundo, pero no estamos viviendo como ellos. No estamos caminando como ellos. No estamos andando como ellos. Perdónanos, Señor, por fallarte en esta área y hacer cosas que son, oh Señor, contrarias a ti. Perdónanos en esta hora. Y a partir de hoy, ayúdanos a corregir esta parte de nuestra vida, donde tú nos prohíbes, Señor, que el amor hacia el mundo no puede ser, ni aun las cosas que hay en ese mundo. Que nuestro corazón sea completamente para ti, por completo, y que no haya duda en eso, no haya reserva, y sea una entrega a la manera tuya, Señor, a plenitud, y todo para gloria de tu nombre, y te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.